legislatura de la Cámara de Diputados, a través del Espacio Cultural San Lázaro, les dan a todas y a todos ustedes la más cordial bienvenida a la presentación del libro ¿Quién manda en México?, de Miguel Basáñez, que se lleva a cabo este día en el Palacio Legislativo de San Lázaro. En el presidium de este acto nos distinguen con su presencia la maestra Graciela Báez Ricardes, secretaria general de la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Perdón. Agradecemos y destacamos particularmente la presencia del doctor Miguel Basáñez, autor del libro que hoy se presenta. Muchas gracias, embajador. Muy gentil. A través de la plataforma digital está con nosotros el doctor Lorenzo Meyer. Muchas gracias, doctor Meyer. Muy gentil. También nos acompaña el maestro Ismael Carballo Robledo, director general del Espacio Cultural San Lázaro. Y el doctor Marcial Manuel Cruz, director de Estudios Jurídicos del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. Muchas gracias, doctor Manuel Cruz. Escucharemos las palabras de bienvenida por parte de la maestra Graciela Báez Ricardes. Por favor, secretaria general, si está aquí. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos. Pues primero que nada, agradecer la presencia del doctor Miguel Basáñez, autor del libro, por venir aquí a San Lázaro a presentar su obra. Muchas gracias a Lorenzo Meyer, que nos acompaña a la distancia vía Zoom, y gracias desde luego a Ismael por haber organizado este evento, y a Marcial Manuel del CEDIP, que está aquí con nosotros, ¿no? Y pues bueno, brevemente yo quisiera pues decir que el tema del libro, que he tenido oportunidad no de terminar de leerlo, he de decir, pero sí de darle una buena ojeada, y me parece que el tema que aborda el libro es muy es relevante, es oportuno, ¿no? Porque aborda uno de los grandes debates políticos, como lo es qué tan grande debe ser la intervención del Estado. Y déjenme decirles que yo pertenezco a una generación de personas que estudiamos en la universidad en los años 90, ¿no? Y pues en la gloria del neoliberalismo, ¿no? En la gloria del consenso de Washington. Y a mí, que pues bueno, que además estudié economía en el ITAM, pues eso fue precisamente lo que se me enseñó, ¿no? Que el Estado debería de ser muy pequeño en beneficio del libre mercado. Y como ya hemos visto, como la historia nos ha enseñado, las crisis recurrentes, la desigualdad que no disminuye, que al contrario crece, pero en general en el mundo occidental, ¿no? Que es el que conocemos un poco más, ¿no? Y en particular para el caso de México, a pesar del Tratado de Libre Comercio, a pesar de las promesas del Tratado de Libre Comercio, pues el crecimiento económico en México en los últimos 25 años ha sido bastante mediocre, podría decirse, ¿no? Incluso. Entonces, pues ahí están, esos son los resultados de ese modelo, ¿no? Esos son los resultados de la poca intervención del Estado o de la disminuida intervención del Estado. Entonces, cabe precisamente preguntarse eso. ¿No hace falta más intervención del Estado precisamente para corregir las fallas de mercado, ¿no? Y eso es lo que ya, no lo digo solamente yo, ahora muchos académicos están escribiendo al respecto, están analizando estos temas y han dicho exactamente eso, que es necesaria la mano del Estado, la intervención del Estado, porque es falso que hay una mano invisible que va a corregir sola las fallas de mercado, ¿no? Entonces, este tema que aborda el doctor Basáñez, pues precisamente me parece de lo más oportuno, de lo más importante, ¿no? Preguntarnos, cuestionarnos, ir revisándolo de qué tamaño tendría que ser la intervención del Estado. En México sigue mandando el presidente, ¿no? ¿Quién tiene la hegemonía en este país? Y el doctor Basáñez con mucha claridad y además con un contexto histórico e internacional muy completo nos da una guía que nos sirve para entender mucho mejor nuestro tiempo. Así que enhorabuena al doctor Basáñez, sea usted siempre bienvenido a San Lázaro. Muchas gracias a la maestra Graciela Báez Ricardes. Para moderar esta presentación dejamos en el uso de la palabra al maestro Ismael Carballo.
Por favor, maestro Carvajal. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Secretario, un placer que esté con nosotros en esta mesa. Y saludo con mucho cariño al doctor Miguel Basáñez y al doctor Lorenzo Meyer, que nos honra también con su presencia, y a mi querido compañero Marcial Manuel, y a todos ustedes que nos acompañan aquí de manera presencial y virtual. Antes de arrancar la mesa, simplemente dar algunos datos de contextualización. La secretaria ya dio en el clavo porque planteó el asunto generacional. Y esa es la primera cuestión que yo quisiera decir para enmarcar esta discusión, el plano generacional. El doctor Basáñez, Miguel Basáñez, al igual que mi padre, tenían más o menos 20 y tantos años cuando implosiona la crisis del 68. ¿No? Más o menos 20 y tantos años. Y voy a hablar a título personal. Ya el que quiera identificarse con mi generación, pues ya sabrán, pero yo soy del 74. Y yo tenía más o menos 20 y tantos años cuando implosiona la crisis del sistema político con el asesinato de Luis Donaldo Colosio, la aparición ya evidente a todas luces del crimen organizado, principalmente, según lo que se puede saber, vinculados con el asesinato de Colosio, etcétera. Ya saben de qué estoy hablando, y la emergencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esos acontecimientos también desestabilizaron el sistema político. Entonces, el hecho de que estemos aquí dos generaciones, Manuel, no sé de qué generaciones, pero bueno, más joven seguramente, no lo sé. Bueno, la idea es que entender ese cruce generacional para entender la relevancia que tiene la discusión que abre el libro de Miguel Basáñez, Quien manda en México. Eso por un lado. Por otro lado, señalar que este libro forma parte de una serie de obras, a mi juicio, muy importantes, que nos permiten explicar la historia del siglo XX mexicano en su dialéctica de poder real. Principalmente yo mencionaría la ideología de la Revolución Mexicana de Arnaldo Córdoba, de 1974-76, precisamente el año que yo nací más o menos. México, la disputa por la nación, de Rolando Cordera y Carlos Tello, que es de 1981, que es prácticamente la carta de navegación que explica el fin del siglo y el arranque del XXI. Prácticamente leyendo ese libro se entiende los conflictos y los antagonismos del presente. La lucha por la hegemonía en México, de Miguel Basáñez, de 2002, del cual Quien manda en México es una actualización a la altura de 2022-23. Por eso tiene tanto valor, es prácticamente historia que se está haciendo del presente, lo cual es ya un problema metodológico, pero de todas maneras tiene muchísimo interés. El original es del 81. Perdón, sí, la lucha de la hegemonía es del 81, exactamente, junto con México, la disputa por la nación. Exactamente. Después está Proyecto México, los economistas del nacionalismo y neoliberalismo, de Sarah Babb, que es una socióloga norteamericana que estudia la historia del ITAM y la historia de la Facultad de Economía de la UNAM, y en función de esa dialéctica explica la segunda mitad del siglo XX en términos precisamente ideológicos, como ya la secretaria ha señalado. Y luego hay 3 libros más, mucho más recientes ya, que también tienen un gran interés para efectos de comprender la dialéctica del poder político mexicano. Hay una serie que se hizo en 2010, de la que forma parte el doctor Lorenzo Meyer, que es la historia crítica de las modernizaciones en México, que es un proyecto que se coordinó con motivo del Bicentenario en 2010. Son 7 u 8 tomos, no recuerdo bien, y explican la historia de México de las reformas borbónicas, fines del siglo XVIII, hasta el 2012, me parece. Es un libro extraordinario, mucho más amplio, desde luego, etcétera. El siguiente es uno que presentamos hace un par de semanas, Estado, Economía y Sociedad en el México de la Postrevolución, que por cierto coordina quien ahora es rector de la UNAM, el doctor Lomelí, y ahora sí, Quien manda en México, que es el libro que vamos a comentar ahora. De entrada, el título es... tiene una gran profundidad filosófica, digo yo, porque esta cuestión de quién manda toca la médula de lo que explica lo que es la esencia de la política, es decir, lo político. Una cosa es la política, el sistema de relaciones en las que todos nos movemos, por ejemplo aquí, y otra cosa es lo político. Y lo político tiene que ver con la respuesta que se les da a 3 preguntas: ¿quién manda? ¿Cómo manda?
para qué manda. Eso remite a la clasificación aristotélica, no es ninguna novedad ni nada, pero bueno, remite a la clasificación aristotélica. Toda revolución en la historia obedece a la modificación de la respuesta que se le da a esas tres preguntas: ¿quién?, ¿cómo?, ¿para qué manda? Y por tanto, el quién manda, pues de inmediato llama la atención desde esa perspectiva. Y lo que hace Miguel Basáñez es hacer esa radiografía que prácticamente es una excelente guía para cualquiera que quiera hacer política en México, porque pone nombres y apellidos y hace un mapa extraordinario de los grupos de poder nacional, y va explicando sus relaciones, etcétera, en función de tres sectores: público, privado y social, y varios círculos de poder, así como los círculos de Dante, ¿verdad?, ¿no? Los distintos círculos de poder en función de la cercanía que se tiene, en función de quién manda en México, en el México de la posrevolución. Eso es lo que yo diría brevemente, simplemente para contextualizar un poco. Voy a dar la semblanza del doctor la daré cuando intervenga él. Queremos darle entonces ahora la palabra al doctor Lorenzo Meyer, que es el autor del comentario que está en la cuarta de forros del libro. Y bueno, pues lo escuchamos con mucho interés. Doctor Meyer, adelante. Mucho gusto. Antes de entrar a esto, la buena educación obliga a pedirles cuánto tiempo creen ustedes prudente que me tome yo en la presentación para no abusar o no dejar el salón vacío al final. 10, 15 minutos, doctor, con todo gusto lo escuchamos. 10, 15 minutos. Bueno, a lo mejor me tomo hasta 20, pero... Excelente. Usted ni yo. Bueno, ¿quién manda en México? Como ya se dijo, es parte de un trabajo que se viene realizando por parte de Miguel desde hace tiempo. El tema de las élites. Bueno, en cierto sentido esto se ha estudiado desde el principio de los tiempos. Cuando se estudia a los grandes hombres, a las grandes mujeres, se está hablando del tope de la élite. Pero la élite como tal, como escuela de ciencia política para entender nuestros sistemas contemporáneos, es realmente reciente. Tiene su origen ya formal, universitario, académico, en Italia, en el fines del siglo XIX y principios del siglo XX, con Vilfredo Pareto y con Mosca. El apellido es un poco extraño, pero Gaetano Mosca es uno de los principales. Yo creo que a partir de ahí ya proliferan los estudios de la élite en el mundo. En México no muchos. Antes de el que nos presenta aquí Miguel Basáñez, está, por ejemplo, el de Peter Smith, que se enfoca nada más en una de las élites, que es la política. Roderick I. Camp, que es un colega de Miguel Basáñez, los dos son norteamericanos, Peter Smith y Roderick I. Camp. Y bueno, Miguel es de los pocos, no es el único, pero sí de los muy contados, que aborda el tema de la élite en México. Es una élite del presente, no se va muy lejos, porque si se fuera muy lejos tendría que hacer varios tomos. La élite colonial, bueno, hablemos de la élite prehispánica, la colonial, la del siglo XIX y en este siglo actual. Entonces, esta es la reciente, es la donde están incluso ustedes, los miembros del Congreso, los diputados. No están en la parte superior, desde luego, más que unos cuantos. Están en la parte inferior de la parte superior de la pirámide de poder. Ya se dio una definición de política. A mí me gusta otra que es muy compatible con esa, la que define a la política como quién consigue qué, cómo y cuándo. Harold D. Laswell, una definición de 1933 que me sigue pareciendo también muy apta en particular para esto. ¿Quién consigue qué? Las élites están ahí
para conseguir algo. ¿Cómo y cuándo? Bueno, el estudio de las élites es un estudio de la desigualdad. Y México, vaya que sí es un país desigual. Entonces es un país que se presta mucho para las élites, pero todos, cualquier país, hasta los más aparentemente igualitarios y democráticos en este mundo, tienen una élite. Marchemos o pongamos los ojos en los países escandinavos y ahí tenemos unas élites, por ejemplo, unas élites económicas, que no son de la brutalidad que hay aquí en México, pero que son los poquitos que controlan bastante. Entonces, esta es una de las características de la política. Yo no sé si algún día dejará de estar vigente. No creo que nos importe mucho porque no vamos a estar nosotros ahí. En cambio, cuando examinamos las élites, vaya que si vivimos dentro de esa red. Es una red que Miguel abarca una buena parte. Es imposible que abarque todo de la vida de las élites, y la vida de las élites, su poder, su conformación, su ascenso y descenso, es solamente una parte de la política. Así que estamos ante un libro que es una visión parcial, pero muy buena. El libro está lleno de datos, hay que estar, para leerlo y entenderlo bien, hay que estar con la memoria, las neuronas muy activas, porque tiene muchísimos datos. El autor divide la élite mexicana en 3 sectores bien tradicionales, y en eso creo yo que sigue mucho el modelo de Wright Mills, de la élite del poder norteamericana. Mills pone la élite económica, la élite política, la élite militar y la élite cultural. Aquí, bueno, solamente Roderick I. Campbell se metió con la élite militar en México. Ya habrá tiempo de meterse con ella en el futuro. Pero las otras 3 que toca Miguel son las más claras, las más obvias, las más naturales. La económica, la política. Y aquí está un punto que Miguel podría ahondar más. ¿Por qué pone a la política en primer lugar? Marx nos decía que el gobierno y los políticos no son más que el comité ejecutivo de alguien que está sobre ellos, el grupo que domina el capital. Aquí, al poner Miguel en primer lugar a la élite política, está mandando el mensaje. Es un mensaje importante. Yo coincido con él. En México, la élite política se ha impuesto. A veces no parece, y en los últimos años alguien podría decir que no en estos están corriendo ahorita, pero en unos del pasado muy reciente, que ya era la élite económica la que dominaba. Pero creo que todavía no, y no sé si alguna vez esto se cumplirá. Como sea, fíjense, en este libro lo que hay son una serie de conceptos para ir acotando el campo de estudio. Las élites están divididas en círculos. Ya con esto es bastante. Si la élite se divide en 3 sectores, luego cada sector se divide en círculos. Son, nos recuerda, como le decía yo a Miguel, las tarjetas bancarias. Está el círculo diamante, luego el círculo platino, el círculo oro, el círculo plata
y el bronce, y que toma una cifra que puede ser discutida, pero a mí me parece que es muy útil. 35 es la medida, el número mágico. Hasta el principio de cada élite toma a 35 individuos, y luego 350, luego 3,500, y luego ¿cuántos son los otros? 350,000, una multitud. Y sin embargo, en un país de 130 millones, pues no son muchos, sigue siendo una élite. Ahí es donde está la mayoría de los diputados y de los que somos profesores, así que nosotros estamos en el mejor de los casos, si se considera que somos parte de la élite, hasta abajo. El Círculo Diamante está compuesto por 35, como digo, y desde luego es el presidente de la República. Eso ya es de cajón. Entonces viene una cantidad de nombres y de instituciones. El presidente, los presidentes expresidentes de la República, las cámaras, los presidentes de las cámaras del Congreso, los líderes políticos de las transiciones, de la transición, no tienen puesto formal, pero sí tienen ese lugar que se los asigna Miguel, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez. Luego están los titulares del Banco de México, el secretario de Hacienda, de Relaciones Exteriores, Sedena, Marina, el gobierno de la Ciudad de México, el embajador de México en los Estados Unidos. Ahí Miguel se puso en la mera cumbre, allá en Washington. Los líderes de los partidos políticos y el círculo íntimo del presidente. Aquí la definición está un poco, no es imposible de hacerla, pero no está tan precisa. ¿Cuál es el círculo íntimo? Eso requiere andarse metiendo en lecturas o relaciones muy cercanas con el presidente para ver cuáles son sus íntimos, que no necesariamente tienen un puesto político. Por ejemplo, vamos a poner el caso muy conocido del presidente Wilson en Estados Unidos al inicio del siglo XX. Estaba un famoso coronel House, que me temo que no era ni coronel, pero con él discutían el presidente y él un montón de cosas en el corazón de la política, y no tenía un puesto formal. Algunas esposas de los presidentes, y en el futuro serán algunos esposos de las presidentas. Esta conformación del círculo diamante es básica. Aquí está. El círculo platino está integrada por 350, entonces son el resto del gabinete, los ministros del Poder Judicial, algunos presidentes de comisiones importantes en las cámaras, gobernadores estatales, algunos alcaldes de las grandes ciudades mexicanas, y el Círculo Oro está integrado por 3,500 personas, subsecretarios, directores generales, magistrados, jueces, senadores, diputados federales y sus homólogos en el nivel estatal. Entonces, el Círculo Plata, que son 35,000 personas, lo conforman el resto de los funcionarios de los tres poderes en los tres niveles de gobierno. Entonces ya estamos aquí metiendo en una red, tres círculos, tres niveles, luego el platino, oro, diamante, etcétera. Nada más piensen en el entrecruzamiento y luego los nombres, porque eso sí, Miguel es muy puntual, nos ponen los nombres de todos. Si ustedes quieren saber el who is who de la política mexicana de los últimos 30 años, ahí está. Es una cantidad de nombres, algunos de los cuales
Incluso yo, que me dedico un poco a esto, no los conocía. Están los líderes políticos que no tienen un puesto formal, pero sí están ahí. Bueno, en el apéndice 7 se encuentra la lista de puestos y de personas en cada círculo. Ahora veamos la otra élite, la económica. Aquí pues se trata de personas o de perdón, déjenme ver. Esto me pasa por no apagar mi teléfono. En el caso de la élite política, muy pocos se mantienen en ella pasado un tiempo, el sexenio. Poquísimos. Los expresidentes, algunos ahí se mantienen. En cambio, en la élite económica, ahí, porque tienen raíces familiares, ahí pueden pasar sexenios y sexenios y estar en la élite. Hay una permanencia, o hay más permanencia en la élite económica que en la política. La política es, sí, como la pone Miguel, está en la cima, pero es más efímera en cuanto a personas. El poder político sigue siendo muy importante, pero las personas que lo ocupan pasan, algunas de manera muy rápida. En el caso de la economía es distinto. Ahí podemos trazar los orígenes de algunos de estos miembros de la élite. Por ejemplo, si ahora que está de moda Monterrey, se nos ocurre ver a Monterrey, pues ahí las familias empiezan en algunos casos desde el siglo XIX y siguen ahí en este momento. Entonces la élite económica que tiene los mismos números, pero Miguel hace que el círculo diamante lo conformen fortunas que rebasan los $1,000 millones. Bueno, hay alguien que en México tiene $1,000 millones, sí es parte de la élite, ni duda, y que sumados llegan a los $223,000 millones. Esa es la élite diamante. La platino es los que van de menos de 1,000 a 250 millones de dólares. Y el oro, en la que fluctúan entre los 50 millones y los 249 millones de dólares. Se trata de apenas 3,885 familias. Aquí el término familia es importante. En la élite política, sí, claro que es importante la familia. No hay ya un Colosio en la política del Movimiento Ciudadano allá en Monterrey, pues sí. Pero en la parte económica, vaya que si la familia es importantísima para la explicación. Y los multimillonarios, agrupados como fuente de poder, destaca el Consejo Mexicano de Negocios. Para Miguel ese es el centro, y el Consejo Coordinador Empresarial. Si entendí bien lo que dice Miguel, estas organizaciones y esta élite se confrontó con la élite política en varias ocasiones, pero una lección importantísima que sacó de esa confrontación es que no le conviene, que salen perdiendo mucho en la confrontación, y que más vale negociar, presionar, pero no enfrentarse abiertamente. Entonces, los enfrentamientos entre estas dos élites son relativamente raros, porque no les conviene. Y luego la tercera élite,
aquí hay algo que discutía yo con Miguel, que es muy difícil de meter. Entre la élite económica deben de estar los narcotraficantes, porque si Forbes puso en algún momento, que ya lo quitó, bueno, ahora porque está ya metido en un cuarto muy chiquito en Estados Unidos, pero durante un tiempo puso al Chapo Guzmán como parte de los 1,000 millonarios. Y sí, hay ahí una élite que es ilegal, pero que es real y no distorsiona realmente el arreglo conceptual que propone aquí Miguel Basáñez, pero sí introduce una cosa un tanto desagradable, que si se quiere ser realista hay que introducir a los narcotraficantes. Si se quiere ser pudoroso y mantener las cosas del estilo tradicional, hay que quitarlos. Pero ahí hay un tema importante. Bueno, la tercera élite es la élite social, le llama Miguel Basáñez. Que esto era muy claro cuando él inició sus estudios, era clarísimo. Son las organizaciones que controlan a las masas. Ahora, las masas mexicanas no están todas en estas organizaciones, la CTM, la CNC, la CNOP, etcétera. Pero en un momento sí estaban los más significativos, eran los que podían movilizar a las masas. Entonces, estos constituyen la parte de la élite social. Ahora es un poquitín más difícil, porque con el corporativismo debilitándose cada vez más, pues hay que repensar, reformular, pero no eliminar el concepto de esta élite social, en donde entran también investigadores, profesores, articulistas, gentes que se manejan en esta mundo de los análisis y de las ideas. Entonces, el tercer gran arena, la tercera gran arena es la social, y aquí está también un concepto que es la filantropía, las organizaciones filantrópicas en México, que son muchas. Yo no me había percatado de la importancia de estas organizaciones, de ese mundo en donde se puede encontrar a una buena cantidad de mexicanos que dan su tiempo, y mucho tiempo, de gratis, para beneficiar a otros mexicanos que tienen peor suerte que la suya. Entonces, si en el pasado era CNOP, CTM y CNC, ahora el mundo de las llamadas organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, etcétera, ahí hay élites, y yo creo que van a ir fluctuando a lo largo del tiempo. Bueno, la obra cierra con un examen de la evolución política de México por sexenios, y teniendo como eje a la élite. Esa parte final es una síntesis muy, se usa el término montones de veces, pero pues ni modo, es una apretada síntesis de la historia política reciente de México. Ahí hay tesis, hipótesis que pueden explicar muchas cosas. Por ejemplo, una de ellas, y muy importante, que le gusta discutir a Miguel, es la del acuerdo secreto entre la presidencia y el PAN para compartir el poder, ya sin tener que chocar como antes. Originalmente sí chocaban,
pero luego se fueron acercando y ahora, bueno, pues ahora ya están de la mano, pero el origen de esto sí se tiene que averiguar para puntualizar más lo del pacto secreto. No sé si fue un pacto como tal o estaba implícito nada más. Pero esta historia del final del libro de Miguel, que es una historia de la política de las élites en México, vale muchísimo la pena. Y entonces, bueno, pues ya no tomo más del tiempo. También otra hipótesis de Miguel, con eso cierro. Dice que él de no confiar mucho en las pulsiones o impulsos a la acción de las minorías dirigentes mexicanas actuales. No confía en que las élites, ninguna de las élites, menos las más tradicionales, puedan llevar al país a un buen fin. Y aquí pongo yo una interrogación que se las presento a ustedes como para que le demos vueltas. Él dice que cree que en el futuro inmediato de México van a emerger nuevas élites que no van a estar en estas que Miguel examinó, sino que son nuevas en el sentido también de que vienen de otra parte, no de las familias ricas, no de los partidos políticos, no de las universidades. Dice, son las que van a provenir de los mexicanos binacionales, que son millones, y luego de los trabajadores informales, que es una de las características de la economía mexicana, y de un tipo de mexicanos muy joven, que yo desde luego no conozco, me asombran, pero no los conozco, los jóvenes digitales, dice, así los califica Miguel, de estos universos que no estaban presentes en el siglo XX, pero que ya están en el siglo XXI. De ahí los estudiosos de este fenómeno de las élites van a tener que meterse en campos nuevos y en donde Miguel tiene confianza. No explica exactamente por qué, pero intuye que ahí está una de las posibles renovaciones de la vida del poder en México, en áreas que antes no habían sido examinadas y que ahora él propone que se examinen como semilleros de nuevas dirigencias y de nuevas organizaciones y sobre todo de nuevas ideas y direcciones. Bueno, creo que ya me extendí más de lo que era el tiempo que tenía yo asignado en esto, y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesor Meyer, por sus palabras y su tiempo. Muy interesante su intervención. Y bueno, este problema de saber si pone o no ponen a el crimen organizado y sus fortunas me recuerda a esta distinción que puede ser útil que hace Dalmacio Negro Pavón entre el gobierno y el régimen. En el gobierno están las fuerzas políticas visibles de una sociedad y en el régimen están las fuerzas políticas invisibles. Ese es el asunto. Claro, hoy con las redes sociales ya todo es visible, ese es un poco un problema. Tiene sentido antes de redes sociales y entonces a lo mejor se puede utilizar legítimo e ilegítimo, ¿verdad? Pero bueno, en fin. Tiene la palabra ahora nuestro querido compañero Manuel Marcial Cruz del Centro de Estudios de Derecho e Investigación Parlamentaria. Él es director de Proyecto de Estudios Jurídicos y tiene la palabra. Adelante, Manuel, te escuchamos. Muchas gracias. Pues primero que nada agradecer la generosa invitación de
mi querido amigo, el maestro Ismael Carballo Robledo, quien es director general en el Espacio Escultórico de San Lázaro, un lugar icónico que fue creado en la 64 legislatura y que nos ha dado la posibilidad a las trabajadoras, a los trabajadores que nos desarrollamos aquí en Cámara, de tener un acceso directo a diversas expresiones culturales y pues desde luego reconocer ese gran esfuerzo constante, Ismael. Desde luego también todo esto ha sido posible por el latino, el tesón y la insistencia de conformar una gran área administrativa aquí en San Lázaro y agradecer la presencia de la maestra Graciela Báez Ricardes, secretaria general de la Cámara de Diputados. Muy honrado de compartir esta plática, estas reflexiones con, me parece que un gran heredero del historicismo, no solamente mexicano, sino latinoamericano, dignísimo por este comentario, por sus comentarios tan agudos, tan críticos que hace respecto del devenir histórico de nuestro país y de la política, con el doctor Lorenzo Meyer. Muchas gracias, doctor, por las reflexiones. Y reconocer este esfuerzo que hoy nos invita a platicar, a charlar junto con todas y todos ustedes respecto de un tema muy importante y crucial que tiene que ver con el ejercicio del poder público, quién gobierna en México, del autor, el doctor Miguel Basáñez. Muchas gracias, doctor, por el trabajo. Si me permiten, quisiera dividir en dos apartados breves comentarios. Primero, hablar con relación al desarrollo y composición de la obra y destacar el perfil teórico y práctico del autor, lo cual le ha permitido el desarrollo de su pensamiento. Y en un segundo momento, reflexionar sobre el problema planteado y desde la teoría gramsciana, en conexión con la acción comunicativa de Habermas, para tratar de arribar a una propuesta de una teoría general de la legislación, porque el doctor Basáñez, desde el inicio del libro, nos comenta muy atinadamente que solo las leyes justas, ampliamente respetadas, serán garantía del buen gobierno, y pues esta es la sede de la función legislativa, una de las funciones esenciales del Estado mexicano. Lo primero que habríamos de decir de la obra es que esta podría situarse dentro del género de la literatura política, en el que confluyen la inteligencia filosófico-crítica, jurídica, sociológica, económica e histórica del autor. Se destaca la metodología y sistematicidad con que ha sido escrita, lo cual se aprecia al tratar lo concerniente al Estado, escenario de sus reflexiones, desde la teoría general para advertir cómo sus elementos constitutivos y funciones esenciales han sufrido la influencia de quien ejerce hegemonía. También porque el autor nos permite ir de su mano para guiarnos a la comprensión de cómo es que éste se ha logrado establecer en nuestro país. Aunado a lo anterior, se suma un desarrollo histórico, económico, así como político que nos permite apreciar y comprender el contexto de lo sucedido en diferentes épocas de la vida nacional y cómo es que arribamos a nuestro tiempo con todo lo que ello implica. Se agradece también la amplia propuesta de conceptos propios bajo una concepción metafórica, como lo son los que componen su categoría de los círculos diamante, platino y oro, que me estaba tratando de buscar en alguno de ellos, pero ni en el económico ni en el social político me encontré, para clasificar y jerarquizar la exclusividad de cada sector y su capacidad de influencia en el devenir político de nuestro país. Asimismo, la diversidad de cuadros, gráficas y apéndices que facilitan la comprensión de los temas abordados. El contenido de la obra puede agruparse en tres grandes partes, las cuales concentran 6 capítulos ampliamente desarrollados y que buscan responder a la pregunta ¿quién manda en México? La primera, respecto de la evolución del Estado y la política, y en particular de la población y el territorio en un contexto histórico y mundial. La segunda, con relación a la función de gobierno del Estado y en consideración de los poderes formales e informales, es decir, el ejercicio de mandar bajo el criterio de lo que ha llamado círculos diamante, platino y oro en los sectores público, privado y social. La tercera parte es aquella en la que revisa la evolución de la economía y la política de 1988 a 2023, periodo que propone como el campo de batalla de la lucha por la hegemonía.
Respecto a las conclusiones, quisiera concentrarme en la idea que establece que solo el 1% de la población de nuestro país concentra el poder económico y cómo es que a partir de ello lograrán imponer una hegemonía desde un punto de vista gramsciano para con ello mantener su posición de privilegio, circunstancia que será absolutamente desfavorable en la lucha por garantizar libertades y derechos para toda la población. Esto tiene un efecto negativo en dos vías. Por un lado individual, pues será muy complicado el desarrollo de nuestra personalidad, y por otro lado general, pues como país será imposible el desarrollo democrático bajo un sistema capitalista y neoliberal, pues lo primero que se tendría que lograr en toda democracia es la igualdad de todas las personas, prerrogativa fundamental que implicaría, entre otras cosas, una mejor distribución de la riqueza. Dicha conclusión nos da pauta para reflexionar en el segundo punto de esta breve exposición, el cual alude a la comprensión del problema desde la óptica gramsciana y habermasiana para tratar de arribar a una propuesta de teoría general de la legislación, pues ya el autor desde el inicio de su obra nos dice que son necesarias las leyes justas. Lo anterior abre la puerta a cuestionamientos críticos que avisoren e impulsen la lucha por un mejor país, entendido como uno en el que las libertades, derechos se encuentren garantizados para todas las personas, particularmente para los proscritos de siempre, el pueblo. El pensamiento gramsciano puede aportarnos de buena manera la metodología y las categorías para comprender nuestro devenir en el tiempo y, sobre todo, para transformar las cosas dadas en nuestra historia, para con ello cambiar también nuestra conciencia. Para ello es fundamental tener en cuenta cómo es que se forma la hegemonía de ese 1% que concentra el poder y la riqueza y de la que a lo largo del libro nos comenta el ex embajador Basáñez. Aquella base económica va a determinar a la superestructura. Por lo tanto, si tenemos una base económica de producción capitalista o neoliberal, como la que ha imperado en México, misma que implica que unos cuantos sean los que concentren los medios de producción, es claro que la superestructura, las leyes, por ejemplo, se constituirán para preservar los beneficios de aquel 1%. Gramsci se da cuenta de que no es la violencia la que garantiza la posición de poder, sino la ideología y su hegemonía, y a consecuencia de ella, la legitimación del poder por un sector muy amplio de la población. Incluso ahí se encuentran quienes viven en las peores condiciones dentro del sistema. Esa labor de legitimación se va a conseguir a través ya no de la violencia, sino del diálogo, de la interacción, de la concertación, de la negociación entre la influencia de ese 1% y los demás sectores de la población, quienes terminan por legitimar el régimen. Para lograr la hegemonía será central la función del partido político, y este puede entenderse también como cualquier actor individual o de grupo, institucional o no, legal o ilegal, legítimo o ilegítimo, que promueva dicha ideología. Por lo tanto, la hegemonía es consentimiento y convencimiento, es dominio ideológico. La hegemonía se consigue cuando la clase dominante completa su poder económico con la creación de un liderazgo intelectual y moral. Es lo que mantiene unida a la sociedad sin necesidad de utilizar la fuerza. La hegemonía es la ideología gobernante en la que incluso los marginados aceptan el statu quo, no por coerción, sino por un consentimiento aparentemente natural. El remedio para ello es percatarnos del cómo es que se logra esta hegemonía. Para ello es necesario advertir que el Estado se compone tanto de una sociedad política como de una sociedad civil. A la primera le corresponde el conjunto de aparatos que imponen la disciplina sobre aquellos grupos que no conceden su consentimiento. A la sociedad civil le corresponde lo que Gramsci llama la guerra de posiciones o de trincheras. Esta funciona sobre el consentimiento y corresponde a la función de hegemonía. Lo anterior llevó a Gramsci a identificar a un actor fundamental dentro del Estado, los intelectuales, a quienes les corresponde dar forma a los valores morales, filosóficos, ideológicos y científicos que se gestan en un proyecto hegemónico. Estos se dividen en orgánicos y tradicionales: contadores, economistas, miembros del clero, filósofos, comunicadores, abogados, influencers, tiktokers, youtubers, artistas o servidores públicos. El orgánico será el que surge de la clase que busca imponer hegemonía.
Por ejemplo, de quienes pretenden derrocar la hegemonía tradicional, en este caso capitalista o neoliberal, para determinar una nueva. Para el intelectual orgánico es insuficiente contar solo con conocimiento técnico. Debe estar dispuesto a luchar por la hegemonía, teniendo la capacidad de dirección práctica y de dominio de su especialidad. Ese conocimiento especializado debe convertirse en conocimiento político práctico, en un interés emancipatorio desde la concepción habermasiana, producto de la razón práctica y de la acción comunicativa que privilegia el diálogo y el consenso y que le sitúe activamente en la vida real como organizador y persuasor permanente y no como un simple orador. En ese sentido, la concepción de intelectual orgánico tiene que ser adoptada entre los diversos actores políticos que actúan bajo el ideal de derrocar la hegemonía que ha impuesto quienes concentran la riqueza. De manera particular, tendrían que adoptarla quienes forjan las leyes en nuestro país. De manera particular, para ello, las legisladoras y los legisladores, así como su cuerpo técnico y de asesores, tienen que llevar a cabo aquella función legislativa bajo los presupuestos de una teoría general que reúna los requisitos de legitimidad, adecuación, coherencia e idoneidad. Esta teoría general de la legislación exigiría la verificación de 5 componentes de racionalidad, los cuales fueron expuestos por Manuel Atienza en la década de los años 80. La racionalidad lingüística, la racionalidad formal o jurídica, la racionalidad pragmática, la racionalidad axiológica y teleológica, elementos que en contenido y forma deben de conformar las leyes que pretenden regular la conducta de nuestro país. A esta tendría que añadirse un ejercicio de diálogo que establezca acuerdos entre el intelectual orgánico, en este caso un legislador, y la sociedad civil para construir las leyes que regulen la vida social en atención a las verdaderas necesidades de la mayoría y no solo de aquel poderoso 1% de la población. Con esta nueva forma de hacer leyes, será posible dejar atrás posturas dictatoriales del legislador al transitar de la mera persuasión al consenso. Es decir, se dejan de lado las imposiciones de la construcción individual de la ley en la figura del legislador y se pasa a la construcción de esta adecuándose a las verdaderas necesidades de la población a través del diálogo y el consenso. Es decir, a partir de la consolidación de una democracia social y participativa. Esto es fundamental porque, como bien lo dice el doctor Basáñez, solo las leyes justas y ampliamente respetadas podrán ser garantía de un buen gobierno. Por otro lado, es importante tener en cuenta la figura del intelectual tradicional, situación en la que tendríamos que evitar caer. Este será el que se acomode a la hegemonía de privilegios de quienes concentran la riqueza y se caracteriza por no mostrar un compromiso político emancipatorio, incluso legitimará y propagará las ideas preestablecidas y no le importará si éstas benefician o no a las mayorías. Estos pueden ver más por sus intereses y dejar de lado a los de la mayoría de la sociedad. Por ello es necesario generar una crisis intelectual, es decir, que los grupos subalternos que pretenden derrocar la hegemonía dada, en este caso la impuesta por el capitalismo y el neoliberalismo, bajo el liderazgo de sus intelectuales, inicien una fase de disenso a partir de una contrahegemonía, la cual puede ser organizada y realizada desde una sede como esta en San Lázaro. Es importante reconocer que la vida no está determinada por la conciencia, sino la conciencia por la vida. Y por lo tanto, las ideas de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, las cuales no son más que la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes. Así, la superestructura es claro que tendrá la misión de legítima la dominación y explotación de un pequeño grupo en contra de las mayorías. En resumen, para que pueda existir esta neoliberal, porque en sí misma ella es adversa y enemiga de la democracia, la cual implica la garantía de libertades y derechos para todas las personas sin discriminación alguna y en igualdad de circunstancias, situación que obligaría, entre otras cosas, por ejemplo, a una mejor y mayor distribución de la riqueza. Una vez logrado ese derrocamiento adversa al pueblo, se estima necesario que en el gobierno, de manera particular desde el Poder Legislativo, se adopte una teoría general de la legislación que considere lo que se ha denominado los límites de la racionalidad y de la razonabilidad legislativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Manuel, por esta interesante conexión que haces con lo que plantea el libro
y esta discusión sobre la teoría general de la legislación, que me parece de gran interés. Voy a darle la palabra ahora a nuestro invitado de honor. Miguel Basáñez es licenciado en Derecho de la UNAM, maestro en Administración Pública por la Universidad de Warwick en Inglaterra y doctor en Ciencias Políticas por la London School of Economics. Es culpable de haber iniciado en 1988 las encuestas de opinión pública para elecciones en México. Fue presidente de la Organización Mundial de Encuestadores, WAPOR, y presidente fundador de la revista Este País. Trabajó 20 años en el gobierno y su último cargo fue como embajador de México en Estados Unidos. Fue presidente del Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi AC y actualmente es presidente de Global Quality Research Corporation. Ha publicado 17 libros e impartido más de 300 conferencias en un centenar de universidades y organismos de México y el extranjero. Bienvenido, doctor. Un placer tenerlo con nosotros. Adelante. Gracias, Ismael. Es muy grato estar en este espacio cultural de San Lázaro. Les agradezco la invitación a la maestra Graciela Báez, las participaciones y comentarios de Lorenzo Meyer, de Marcial Manuel Cruz y la presencia de ustedes. Voy a tratar de responder en primer lugar a los comentarios que han hecho los quienes tuvieron el uso de la palabra antes de mí. Me llamó la atención, Graciela, que pusiste el énfasis inmediatamente en el tamaño del Estado o el mercado. Y desde luego que es una parte central del libro. Y aparte, como dijiste, a tu generación les tocó vivir exactamente cuando empieza lo que el libro que dio origen a la lucha por la hegemonía. México en el siglo XX estuvo principalmente dominado por el efecto de la revolución y la construcción del sistema político que dio prominencia al Estado. Pero en el mundo empezó a soplar un viento muy fuerte, particularmente después de la caída del muro de Berlín, pero que se había empezado a formar en los 70s en la Escuela de Chicago, que se puso a prueba en el golpe de Estado en Chile, con una nueva filosofía económica, y luego se propagó a otras universidades y luego a las empresas y a los organismos internacionales, y terminó encapsulándose en el Consenso de Washington, lo que se llama el neoliberalismo. A la generación de ustedes les tocó ese cambio de paradigma. Esta revisión me resultó gratísima porque, déjenme poner tiempo para que no nos pasemos. Esta revisión me resultó gratísimo porque tuve que poner sobre la mesa las cartas de cómo había evolucionado México. Regresé de Estados Unidos en el 18 y encontré un ambiente muy polarizado, igual que estaba allá, en donde para algunos todo lo que el gobierno entrante iba a hacer estaba mal, y para otros todo lo que iba a hacer estaba muy bien, y no había forma de conectar. Y entonces dije, bueno, veamos qué dicen los datos. Por eso Lorenzo Meyer subraya que el libro está lleno de datos. Los apéndices son 100 páginas de datos y datos y datos, para que no sea la opinión, sino sean los números, las cifras, lo que nos responda. Y efectivamente, en el cambio de paradigma que les tocó a ustedes, la ideología predominante es que el Estado se debe de achicar y que el mercado se debe expandir. Bueno, ese fue el Consenso de Washington. Pero los excesos a los que llevó el Consenso de Washington dieron como resultado la crisis del 2008. La crisis mundial del 2008, que fue provocado por la fracción bursátil del sector privado norteamericano, pero además con plena conciencia de que estaban generando una crisis mundial
y un poco con la obligación de decir, yo tengo que salvar a mi empresa, aunque perjudique al mundo completo, lo voy a hacer, y lo hicieron. Y entonces los impactos tan profundos y amplios que esa crisis del 2008 provocó, lo que trajo fue como resultado que millones de familias perdieran sus casas, sus empleos, sus ahorros, sus perspectivas de vida, y eso genera reacciones sociales muy profundas. La crisis del 2008 de este siglo es muy similar a la de 1929 del siglo pasado. Aquella crisis provocó el fascismo, el nazismo, la Segunda Guerra Mundial, y nos muestra la profundidad que una crisis puede arrastrar, y esta del 2008 es similar. Lo que esta crisis provocó fue la derechización de Europa, la izquierdización de América, los populismos que empezaron a propagarse en el mundo, la salida de Inglaterra de la Comunidad Europea, y en Estados Unidos el inicio de un declive que se aceleró con el arribo de Trump y que ahora puede regresar a un segundo término. De manera que lo que quiero decir es que esos excesos del consenso de Washington que dieron como resultado esta crisis, de alguna forma terminan con esa ideología que estuvo vigente esos 25 años del mercado por arriba de todo, y dio inicio a un nuevo consenso que está apenas en formación, que se llama el consenso de Cornwall. Cornwall es un pueblito inglés donde se reunió el G7 en 2021 y 4 teóricos mundiales de la economía: Piketty, que seguramente han oído hablar de él, Mariana Mazzucato, Krugman y Stiglitz, han propuesto que si bien el capitalismo es un sistema que moviliza enormemente recursos, debe respetar el medio ambiente, debe limitar las utilidades de las empresas, debe de poner atención en la distribución y en la igualdad. De manera que, en respuesta a tu punto, definitivamente es un punto central y es una preocupación central de este trabajo. Ismael, tú tocaste otro punto que, bueno, obviamente es el título del libro, ¿Quién manda en México? Y anoté decir, bueno, no hay que perder de vista que a algunos presidentes les gusta mandar, pero a otros no. Y estoy pensando, a Miguel de la Madrid no le gustaba mandar. A Vicente Fox no le gustaba mandar. Mientras que hay otros que disfrutan la responsabilidad del mando, porque el mando es una enorme responsabilidad. Pero bueno, ahorita vamos a continuar. Con Lorenzo tocaste un punto que a mí me apasiona, que es el problema de la desigualdad, y me llevó a apuntar solamente para compartir con ustedes. Si contrastamos el ingreso promedio del 10% más bajo de la sociedad con el 10% más alto, o sea, el decil 1 frente al 10, Japón tiene 4 tantos de desigualdad, los países escandinavos 7, Inglaterra 12, Estados Unidos 20, México 30, Brasil 60. De manera que estamos mal, pero no tan mal. Y es importante tener la visión mundial. Tenemos mucho que hacer, pero siempre es importante poder tener la visión de cómo estamos. Mencionaste otro punto que me llamó la atención. ¿Por qué pongo a la política primero? Y sí, efectivamente, yo creo que revela mi sesgo. Como dijo Ismael, al salir de la escuela en 1968 hasta el 88 trabajé en el gobierno, 20 años que disfruté enormemente y que es un entrenamiento
espectacular. Pero en ese año de 88, que se cumplían los 20 años de 68 que nos marcó a mi generación, ahí sí estábamos Lorenzo y yo, y pues yo creo que, bueno, y Gabriel y unos cuantos, de aquel entonces. 68 fue un marcaje enorme sobre nosotros. Esa experiencia en 88 mencionó alguien: soy el culpable de las encuestas porque el periódico La Jornada me encargó la primera encuesta de una elección presidencial, y en ese momento yo quería entrar a la universidad como investigador dejé el gobierno en 88, hacer investigación. No hubo forma que ninguna universidad me contratara con base en encuestas, y pensé, bueno, me voy a dedicar un par de años a hacerlas de manera privada, reúno datos y luego me pongo a hacer investigación, y esos 2 años se me hicieron 20. De manera que de 88 al 2008 las encuestas me consumieron, pero en el 2008 una universidad americana en Boston me encargó un instituto de cambio cultural a nivel mundial, y dije, esta es la mía, y me salí y me fui a la academia desde entonces. Pero esa experiencia en los 3 sectores, público en los primeros 20 años, privado y sociedad civil en los segundos y la academia en los terceros, es lo que me lleva a tener esta experiencia que me permite decir, sí, el Estado es primero, la política es primero, y eso es lo que Lorenzo identifica, y es primero porque el Estado se debe de colocar por encima de todas las fuerzas sociales. Al final de cuentas, el Estado es precisamente la suma de toda la correlación de fuerzas. Mencionaste otro punto que me llamó la atención, que es la velocidad de circulación de las élites, Lorenzo, porque efectivamente en el libro yo no uso la palabra élite, no la van a encontrar en ninguna parte. Por eso simplemente hablo de círculos. Pero como Lorenzo señala, la velocidad de circulación en los 3 sectores, público, privado y social, es muy diferente. En el político es muy rápido porque cada sexenio o trienio, dependiendo la duración de los periodos, se modifican las correlaciones. La económica es muy lenta, son herencias donde se quedan las familias. La social, intelectual es intermedia. Pero el último punto que tú mencionas se refiere a las pulsiones de conservación y cambio que menciono en el libro. Y estas pulsiones, lo que pude concluir del trabajo de encuestas durante los 20 años que me dediqué a ellas. Empecé en México en las políticas, pero me cambié a trabajar en encuestas mundiales de cultura, de valores profundos que mueven a los humanos. Fue que en todos los países hay una pulsión de conservación, quienes desean conservar lo más valioso del pasado, y otra pulsión de cambio, quienes perciben la necesidad de actualizarnos, porque la sociedad está cambiando constantemente y esos cambios requieren cambios del arreglo institucional. De manera que ambas pulsiones de conservación y de cambio son importantes para la salud del desarrollo de un país. Y efectivamente identifico 3 nuevos actores sociales que son los que me dan optimismo, y con eso cerraste, Lorenzo. Y me explico. En el siglo XX, la idea que propongo es que en el siglo XX México construyó un sistema político muy sólido, muy claro,
porque se apoyó en los tres sectores sociales que la Revolución Mexicana arrojó: los campesinos, los obreros y los sectores populares. Estos tres sectores tenían demandas muy simples, muy sencillas. Los campesinos querían que se les devolviera su tierra, punto. Los obreros querían empleo con la creación de industrias y los sectores populares querían escuelas y universidades para estudiar. Esto lo identificó el sistema político mexicano, en especial el general Cárdenas, los incorporó como sectores del sistema de partidos, en aquel caso era el PNR, no, era el PRM, y había incluido al militar, que después se dejó al formarse el PRI, pero estos tres sectores empezaron a recibir satisfacción a sus demandas, que era tierra, industrias y escuelas, y evidentemente se construyó una gran lealtad y apoyo al sistema político, lo que Gramsci llama un bloque histórico, donde la dirigencia se ligó con la base de la pirámide social, y eso es lo que llevó a México a 50 años de un éxito extraordinario de 1933 a 1982, donde el crecimiento económico fue casi del 7% anual promedio durante 50 años. Esa es la modernización de México. Eso es lo que nos debe de llenar de orgullo. Pero en 82 estaban soplando estos nuevos vientos internacionales y aquel crecimiento hermoso que venía se estanca. Durante 25 años, cero crecimiento. Ese es el periodo neoliberal. Y a partir del 2005, eso se empieza a debilitar y otra vez empieza a resumirse el crecimiento. Pero aquellos tres sectores del siglo XX, campesinos, obreros y sectores populares, al recibir la satisfacción de sus demandas, ese nudo histórico se debilita, ese bloque histórico. Y al debilitarse, el sistema empieza un poco a quedar navegando. Y hoy ya no son los sectores que pueden impulsar a México, pero los tres que no los tenía en el radar, pero con la investigación se fueron haciendo evidentes, son los migrantes binacionales, casi 40 millones de mexicanos que viven y trabajan en los Estados Unidos, que envían remesas a México y todo el mundo sabemos el tamaño. Segundo, los trabajadores informales, que estamos hablando de otros 40 millones que no encuentran trabajo en la economía formal, pero reaccionan en la forma que sea necesario para satisfacer sus necesidades. Y tercer sector, los jóvenes digitales. Eso ustedes lo entenderán mejor, pero todo ese universo de los TikToks e Instagrams y Facebook, no los entiendo ni sé de ello, pero sí veo su impacto. Sí veo que en el año pasado, bueno, ya se me acabaron los 15 minutos que me había dado. Me doy otros 5 minutos. Los jóvenes digitales, el año pasado, son los que convocaron aquella marcha del INE, o no me acuerdo qué era, pero los partidos realmente no tuvieron gran mérito en eso, pero las redes sí. Y luego, a principios de este año también, que era de la Corte, me parece, la convocatoria, y otra vez la vimos. Entonces, vean ustedes que no es tan importante cuál sea el motivo de la convocatoria. Lo que es importante es esa capacidad de los jóvenes digitales para movilizar a la sociedad en la forma en que lo hicieron. Bueno, en estos tres sectores es en los que creo que existe la posibilidad de conformar el nuevo bloque histórico gramsciano del siglo XXI, si es que los analistas encontramos la forma de identificarlos y los partidos encuentran la forma
de representarlos. No soy optimista de que necesariamente los partidos lo hagan, porque tampoco soy optimista de que los analistas lo hagamos. Es un fenómeno en formación y cada vez que ocurren cosas nuevas es muy difícil. Me refiero ahora a Marcial Manuel. Él es colega conmigo como abogado, los dos somos abogados, y ahorita le pregunté, ¿y tú por qué sabes tanto de Gramsci? Gramsci es un filósofo italiano, marxista, un pensador extraordinario, que para mí fue muy útil en la formulación de la tesis doctoral original, la que dio origen a esta actualización ahora. Y Manuel encontró una frase en donde yo hablo de la ley justa y ampliamente respetada. Y eso de alguna forma revela nuestra debilidad jurídica. Ley justa, digo, y las 4 palabras son indispensables porque la ley hoy en día es injusta. Eso es lo que quiero insinuar. Pero no es injusta porque nadie la hayamos hecho necesariamente injusta, sino porque todos los países de herencia colonial recibimos las leyes y las instituciones del país que nos colonizó, y nos colonizó para extraer obviamente las riquezas que hubiera en nuestros países, es lo lógico. Y esas leyes, cuando se fue el país colonizador, esas leyes se quedaron y eran en beneficio del país colonizador. Entonces, en el caso de México, bueno, ya no se mandaba el oro y la plata a España, pero se lo quedaban los hijos de los españoles que se habían quedado en México después de la independencia. O sea, no se modificó la ley injusta en ese sentido. ¿Qué es lo que quiero sugerir? Que los abogados tenemos un trabajo enorme, porque la injusticia no es que haya una claridad al respecto, sino que es una montaña de micro injusticias, y no solo en la ley, sino en las costumbres, en las tradiciones, en las normas sociales. Y esa montaña de micro injusticias tenemos que empezar por identificarlas para poder corregirlas. Y la segunda parte del ampliamente respetadas, lo único que indica es que tal vez el único país del mundo que no está en este caso porque no fue colonizado sea Estados Unidos. Estados Unidos eran unos migrantes, ahora sí que campesinos migrantes, que iban huyendo de Europa, de las persecuciones religiosas europeas, a buscar un pedazo de tierra para trabajar. De manera que no llegó Inglaterra, en el caso de Estados Unidos, a imponer una ley. Llegaron los migrantes y ellos empezaron a construir las normas que necesitaban para su actividad regular. De manera que como esas normas respondían a sus necesidades, ellos respetaban eso porque los habían hecho. Me tomo 3 minutos porque ya se me acabaron los 5. En el caso de Estados Unidos, esas normas las hacen los propios migrantes, las cumplen, las conocen, las respetan. Bueno, si ustedes ven, es exactamente la imagen invertida de lo que pasa en el mundo colonial en América Latina y en México, es exactamente la imagen opuesta, de manera que no es ampliamente respetada. El común de la gente no entiende bien en qué consiste, que esta norma no me ayuda, no entiende bien, pero sí sabe que no me ayuda. Y entonces, como decía el dicho original, obedézcase pero no se cumpla, y haces como que lo sigo pero no lo sigo. Eso tiene que cambiarse. Es indispensable que los abogados, y no nada más los abogados, la sociedad civil, todos trabajemos en limpiar las microinjusticias de nuestra sociedad y hacer
una sociedad que respete y encuentre la utilidad de las normas. Y voy a terminar mencionando un elemento que tampoco conocía hasta y que aquí lo menciono, un estudio del Banco Mundial que se hizo en el 2007, revisando 115 países en aquel entonces, y después se repitió en el 2017, me parece, y desde entonces cada 2 años, que encuentra que hay 3 fuentes de aportación de riqueza para los países. La fuente de recursos naturales, que aporta el 5% de la riqueza, la de la riqueza producida, es decir, la actividad económica, que aporta el 17%, y la riqueza intangible, que aporta el restante 78%, y son la calidad del derecho y la calidad de la educación. ¿Por qué? Porque esos dos es el software de los recursos humanos. ¿Cuáles son las normas con las que operamos los recursos humanos y cómo nos lo transmite y nos lo imbuye el sistema educativo? Entonces, estoy hablando de la calidad del ordenamiento jurídico y la calidad del sistema educativo. Otro punto que mencionaste es que la lectura de que el 1% concentra el mando. No. El 1% concentra el privilegio, ¿sí? Ahora, lo que sí es cierto es que adentro de este 1% van a encontrar ustedes en el libro que hago el símil. Si el país fuera un edificio de 100 pisos y en cada piso viviera un 1% de las familias mexicanas, en México somos 35 millones de familias, en cada piso viviríamos 350,000 familias. En el piso 1 los más modestos, en el piso 100 los que tienen mayores recursos. En el piso 100 entonces se concentra el privilegio. Ahora, si ustedes dicen, bueno, ¿en qué piso viviré yo? Nada más para darles una idea, para vivir en el piso 100 se necesitan 25,000 pesos mensuales por persona. Ahí lo van a encontrar ustedes. Y vienen luego cuánto se necesita en los demás pisos. Pero estar en el piso 100 no necesariamente es suficiente para encontrar quien manda, y fue de ahí de donde se me ocurrió lo que Lorenzo dice, que utilicé lo de las tarjetas de crédito, hablar de los círculos bronce, plata, oro, platino y diamante para buscar dónde está el mando, porque 350,000 familias es demasiado grande. Entonces, aunque se entra al piso 100 con 25,000 pesos mensuales por persona, para entrar al círculo bronce del piso 100, entonces ya se calcula, necesita la familia $1 millón de patrimonio, sumando su casa, sus coches, sus ahorros, sus inversiones, casa de campo, de patrimonio, ya no de ingreso. Pero el brinco al siguiente círculo plata, 10 millones, al siguiente oro 50 millones, al siguiente platino 250 millones y al diamante 1,000 millones. Pero ese es en la medición de dinero. Ya se me acabaron los 5 minutos. ¿Me regalan 5 más? Bueno. Buscando en el piso 100 quién manda, a pesar de que un 1%, pues dice uno es chiquito, sí, no, pero no es tan chiquito. 350,000 familias, les aseguro que cuando ustedes hablan con sus amigos les dicen, es que todo México, dices, no es cierto, no es todo México, es el 1% con el que nos estamos rodeando. Y la única forma de asomarse a lo que piensa el otro 99% son las encuestas. Porque las encuestas ven al 99% restante. Entonces, buscando, me quedó claro que el círculo bronce es demasiado grande, el círculo plata
35,000 es demasiado grande, pero en el oro ya está más manejable. En los 3,500 en el oro, en los 350 del platino y definitivamente en el diamante. De manera que eso me lleva al otro punto que mencionaste sobre hegemonía sí, dominación no. Y esa es una de las grandes aportaciones de Gramsci y los intelectuales orgánicos y tradicionales, que ya no me voy a extender, pero nada más quisiera subrayar antes de concluir. Para responder al mando hay que agregar otro elemento que es el plazo, largo, mediano, corto plazo, pero hoy en día la velocidad de lo que ocurre es tal que hay que agregar el día a día y el minuto a minuto. Y entonces, en el minuto a minuto manda la comunicación política, es decir, la propaganda. No importa que sea cierto o falso, hay que ganar el argumento en el instante para provocar que el adversario pierda, aunque lo que estoy diciendo de él sea falso, pero que sea tan impactante en la comunicación política que destruye el momento de la votación o la compra o de lo que se trate, no importa. Ese es el minuto a minuto. Pero en el día a día, y aquí está una cuestión que hay que reconocer que el presidente ha intuido, que es la agenda diaria. Y lo que conocemos como mañaneras es una forma de estar influyendo en la agenda diaria. Les doy un dato. En el libro van a encontrar la gráfica de la popularidad de todos los presidentes de Salinas a la fecha. Van a ver que todos se han movido en un rango de 50 a 70, todos. Pero una diferencia fundamental es que los presidentes antes, los medios de comunicación que recibían grandes beneficios, estaban siempre destacando lo positivo. En la administración actual casi siempre están destacando lo negativo y no obstante, el presidente mantiene el mismo rango que los presidentes anteriores. De manera que en esta búsqueda de quién manda, si pensamos en el corto plazo, el gobierno tiene una influencia mayúscula. Pero si pensamos en el largo plazo, la sociedad. ¿Por qué? Porque en el largo plazo quien manda es la demografía. Es decir, ¿cuál es el tamaño de la población? ¿Cómo se compone? ¿Cuáles son su formación? ¿Cuántos médicos hay, ingenieros, abogados, contadores? ¿Cómo están repartidos en el territorio nacional? Y en función de esas condiciones estructurales de la demografía, los gobiernos se van a tener que ajustar a resolver las demandas que la demografía provoca. Pero todo eso está muy complicado, entonces dije, bueno, ¿y cómo hago para presentar en sencillito esto? Y hice una encuesta 2 semanas antes de la presentación del libro. Y les comparto el resultado de la encuesta. Fue una encuesta abierta, de manera de no, nada más le preguntamos al entrevistado, en su opinión, ¿quién manda en México? Punto, sin ofrecerle fulano, sutano, nada más así. En su opinión, ¿quién manda en México? La respuesta fue 41% el presidente, 24% el crimen organizado, 15% no sé, 7% la gente, 7% los políticos y 5% el dinero, los empresarios de Estados Unidos y 1% el ejército y las fuerzas del orden. Con eso concluyo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Basáñez. Es amplísimo lo que abarca este libro. Antes de que se me olvide, recordar que hay libros a la venta con ya la autorización procedente. Y bueno, yo creo que no podemos terminar sin abrir brevemente un espacio para comentarios y preguntas aquí al auditorio, también a la mesa, si así lo desean, con toda la brevedad posible. Pero bueno, si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta, pues allá, por allá. ¿Hay un micrófono por ahí, por favor? Allá. Sí, adelante. Hola, felicitarlo por su libro, me parece que es muy interesante. Tengo dos preguntas. En la primera es, coincido con lo que previamente se mencionaba por el doctor Carballo, creo que el capital sobrepone a la parte política, se vio después de la Revolución Francesa, vino al estado actual que tenemos, y mi pregunta sería, más bien, ¿será que aquí en México la percepción es distinta porque la parte política y la parte empresarial son casi la misma? No solamente por una parte familiar, sino por las redes y la forma en la que se construyen, y por eso pareciese que es el Estado el que manda. Sería mi primera pregunta. Segunda pregunta, prometo leer a detalle su libro y estudiarlo bien, pero en la parte de los influencers me llama mucho la atención. ¿Qué tanto? Bueno, vemos que la mayoría de ellos están en función de las empresas en función a lo que vendes, pues te dan cierto poder y te dan cierto apoyo. ¿Qué tanto en realidad no son otra cosa que la extensión de lo que el capital realmente quiere, que es propagar ciertos mensajes? Esas son las preguntas. Muchas gracias. Adelante, doctor. Si quiere, Tomamos tomamos una más. ¿Alguien quiere hacer? Acá. ¿Qué tal? Muchas gracias. Excelente ponencia. Solamente tengo curiosidad, ¿cómo eligió, o sea, cuál fue el criterio para elegir el monto de platino y demás? Esa es mi duda, nada más. Gracias. Una tercera, si hay por ahí algún comentario o pregunta. Bueno, doctor, si quisiera responder. Sí. Acá hay una tercera. Mariana. Ahí te traen el micrófono. Muchas felicidades, muy interesante, voy a comprar el libro. Quería saber, doctor, ¿cómo determinó el título? Si por mandar, porque podemos entender muchas cosas distintas, y es tener poder, porque hay poder en muchos niveles. ¿Y qué entiende usted exactamente por quién manda? ¿Quiere decir quién puede determinar las acciones de los demás, o quién puede influir mentalmente en los demás, o quién puede tras bambalinas influir en las decisiones, por ejemplo, legislativas o en las decisiones ejecutivas? O quería saber cuál es el concepto detrás del título, quién manda, a qué se refiere en específico. Gracias. Adelante. Muchas gracias. Adelante, doctor. Muchas gracias. Respondo a la primera pregunta, si los políticos y los empresarios son lo mismo. Yo diría que en el periodo 2000-2018 prácticamente sí, porque durante las administraciones del PAN, de Fox y de Calderón, entró a la administración pública una nueva, primero un partido nuevo que tiene una base diferente, pero más que eso, el reclutamiento de los funcionarios se hizo con criterios muy distintos a los que habían operado los 70 años anteriores. Durante las administraciones priistas se habían empezado a conformar desde la época de Alemán, de la época civilista, los compañeros en la universidad, particularmente en la UNAM, egresados sobre todo de la Facultad de Derecho, y que luego sus maestros invitaban y se iban formando lo que los estudiosos de élite llaman las camarillas políticas. Cuando Fox entra, se cambia ese sistema y se incluyen los cazatalentos
y esto modifica totalmente la composición de los primeros círculos. Y entonces, en la época de los gobiernos divididos, donde el Congreso tiene una fuerza particular y el Ejecutivo menor, lo que empieza a ver es una gran circulación de las familias para estar muy, muy ligados. Ahora, hay que mencionar que durante el periodo priista, la forma en que se mezclaban las familias era sobre todo que las hijas de los empresarios se casaban con los hijos de los políticos, y eso fue ligando a los dos círculos, pero los círculos se mantenían muy separados. En la época panista, y quedó un poco en los años de Peña, ya no se veía mal que hubiera esa unión. Por eso es que mi respuesta general es: los dos grupos, el sector público y privado, son dos cosas. En con mucha claridad, y en la época del PRI, lo mismo. Hiciste una segunda pregunta. Lo de las cantidades, ¿no? Creo que era esa. Los influencers. Más que los influencers, que tiene muchísimo que ver, desde luego, lo que Lorenzo Meyer mencionó que los dos sectores aprendieron a no confrontarse directamente, y entonces el sector privado lo que ha hecho durante esta administración ha sido animar a la fracción intelectual, la que sea la fracción intelectual la que se confronte con el sector público, y el sector privado no. Ustedes no van a encontrar que en las cámaras van a antagonizar con el gobierno de ninguna manera. En cambio, váyanse a ver en la época de Echeverría y de López Portillo, las cámaras se confrontaron directamente con el sector público y en particular con el presidente. Los influencers definitivamente, pero ese es un ámbito que más bien los invito a que hagan investigación al respecto, porque hay muchísimo que trabajar sobre ello. Pero no estaba pensando tanto en los influencers económicos como en los de opinión pública, sí, en los seguidores en Twitter, en redes sociales que generan opiniones, y eso produce corrientes de opinión. Segunda fila, tercera a la izquierda. Criterio para los círculos. ¿Quién me preguntó? El criterio para los círculos, ese está muy fácil. Empecé en el círculo económico. El círculo diamante es el más fácil, porque son los 35 fortunas en la revista Forbes, y son fortunas de $1,000 millones para arriba. Eso puso muy fácil. Luego van ustedes a encontrar un cuadrito al empezar el sector privado que dice: en México hay 10 millones de empresas, pero realmente cuando uno se fija en las empresas de más de 50 empleados, es menos del 1%. Menos del 1% de los 10 millones de empresas tiene más de 50 empleados. Y entonces eso me permitió revisar por el tamaño de las empresas el siguiente círculo, el platino, bueno, las 350 empresas más grandes, y entonces determinar que se requieren familias que tengan $250 millones para arriba, y luego el siguiente nivel, y de esa manera, viendo en el sector privado el tamaño del capital de las empresas, está relativamente fácil ir para atrás. Y luego, a mí me interesaba mucho ver la correspondencia en el sector público y en el sector social, y entonces
En el sector público, pues obviamente el diamante van a ser las 35 personas más influyentes, ahí las van a encontrar, empezando por el presidente y luego el siguiente y el tercero. Y entre los intelectuales también está relativamente fácil, aunque en los intelectuales hay 3 grupos: los pro 4T, los anti 4T y los intermedios, los que a veces critican, a veces elogian, dependiendo de la cuestión que se... Pero los otros dos no, o sea, los anti no encuentran nada que está bien hecho y los pro no encuentran nada que está mal hecho. Pero bueno, todo eso nos ha ido ayudando a entender cómo están operando. ¿Cómo determiné el título? El título en realidad quedó determinado desde el primer libro, que yo llegué con la preocupación de quién manda en México a Inglaterra, pero en la actualización, en este nuevo libro, la pregunta estaba mucho provocada por el debate con mis colegas abogados. Los abogados somos el sector más conservador, tal vez más que los sacerdotes, porque es parte de nuestra formación, o sea, estamos obligados a defender las normas. Los sacerdotes, las normas religiosas, nosotros las normas civiles, pero al fin y al cabo. Y entonces con las pláticas con mis amigos abogados era imposible. Pasa esto de todo está malo, todo, y de ahí a decir, bueno, ¿qué dicen los datos? Y entonces la pregunta de quién manda en México cada vez más fuerte. Llegué a la convicción de que la cancelación del aeropuerto de Texcoco era la forma de decir, un manotazo para decir, ¿quieren ver quién manda en México? Mando yo. ¿Sí? O sea, porque si ustedes piensan en el sexenio de Peña Nieto, la opinión pública pensaba que quien mandaba era Televisa. Y si nos vamos a la de Calderón, la opinión pública decía, pues el crimen organizado. Y si nos vamos a Fox, ¿sí? Los cabileros, Martita. Pero de alguna manera, López Obrador lo que quería era decir, el Estado tiene que tener primacía y el jefe del Estado, que soy yo, tengo que estar por encima de los demás grupos. Y lo que hizo Salinas con el quinazo, ¿se acuerdan? Sí. Apresar a la quina, de alguna forma el aeropuerto de Texcoco fue el quinazo de Salinas. Sí. Lo que hace López Obrador y lo que hace Salinas se parecen mucho. Los dos son desarticuladores de instituciones, solo que en sentido contrario. Salinas desarticuló las instituciones del Estado revolucionario, nacionalista, y López Obrador está intentando desarticular las instituciones del Estado neoliberal. De manera que, bueno, y los niveles, la cuestión es quién manda a nivel federal, que tenga cobertura nacional, quién manda a nivel estatal y influye en ese nivel, o a nivel local, en los municipios o en las ciudades. Entonces, ahí están. Ahí viene. Ay, gracias. Perdón, doctor, que me permita un comentario nada más. Yo quería decirle que yo creo que este es el primer sexenio en el que activamente los medios de comunicación dominantes hacen rendir cuentas de sus decisiones al Ejecutivo. O sea, por ejemplo, Ernesto Zedillo desapareció en su momento la Corte. No pasó nada, se fueron todos y ingresaron unos nuevos y no fue cuestionado socialmente. Simplemente se tomó esa decisión y nadie dijo, se acabó la democracia, el Ejecutivo terminó con el Judicial. Entonces, yo creo que es muy interesante el título porque hasta ahora está en boca de todos quién manda realmente, porque se cuestiona todas las decisiones de todos. Y hay un gran poder que cuestiona a los poderes instituidos y electos democráticamente, por primera vez, es mi opinión. Muchas gracias y perdón por el comentario. Al contrario, coincido y muchas gracias. En tiempos de la Revolución Mexicana hay una figura fundamental de una gran potencia intelectual que fue Luis Cabrera,
y él en una serie de artículos comenzó a señalar que había un grupo que mandaba detrás de Porfirio Díaz, que no era ya Porfirio Díaz el que mandaba, sino que era el grupo de los científicos, encabezados por José Yves Limantour, que sustituye a Mateo Romeros en la Secretaría de Hacienda. Y entonces Limantour le dijo, sí, pues deme cargos. Y entonces Luis Cabrera comenzó a publicar unos artículos en el Demócrata que se llamó Los cargos concretos, con nombre y apellido, y entonces empezó a desenmascarar, digámoslo así. Algo como eso, guardando toda proporción y con el rigor de las ciencias sociales, es lo que el profesor Basáñez ha hecho en este libro extraordinario, y nos da mucho gusto que haya estado con nosotros. Yo agradezco a la secretaria general, al propio doctor Basáñez, al profesor Meyer, que nos honró con su presencia, a nuestro querido Manuel por haber estado también y preparar el texto que nos leyó, y a todos ustedes por habernos acompañado en esta interesantísima tarde y en este coloquio tan interesante, y el libro está ya a la venta para todos. Que tengan buena tarde y gracias por estar aquí.